Yo voy a exponer la idea de cómo actuar, o sea, lo que se puede hacer en el caso de demandas por riesgo químico, por enfermedad profesional. El caso ya se ha expuesto con anterioridad que esto se ha iniciado con el amianto, ¿no? El amianto posiblemente es el agente que más casos lleva hasta ahora, o sea, gana de mayoría, pero detrás del amianto hay una infinidad de agentes químicos que pueden ser causantes de enfermedades graves o invalidantes a muy largo plazo, con consecuencias a muy largo plazo, que son candidatas de todo lo que aquí vamos a decir. El plomo también tiene amianto y plomo y cloruro de vinilo son los únicos agentes químicos que tienen normativa anterior a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, lo cual les da unas características distintas al resto, que se rigen por lo que deriva de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto de Control de Contaminantes Químicos, y que ha motivado, creo que tenemos ocasión de decirlo, el que se hiciese muy mal la evaluación higiénica que podría justificar la aceptabilidad de las condiciones de trabajo. Yo creo que, en principio, la idea es, si uno quiere defenderse de demandas derivadas de la exposición a agentes químicos, tiene que empezar a prepararse con muchos años de anticipación. Las enfermedades profesionales se producen siempre a muy largo plazo. El doctor Baselga, mencionado aquí por el doctor Sanz, decía que los trabajadores no padecen enfermedades profesionales. Lo decía con su tono muy contundente, ¿no? Los trabajadores no padecen las enfermedades profesionales. Después de un largo silencio decía, las padecen los jubilados. Y es verdad. O sea, las enfermedades profesionales evolucionan lentamente, aparecen después de 20 o 30 años. Y ya empieza a haber demandas hoy de recargo de prestaciones en pensiones de jubilación. Se ha abierto la veda de las demandas de enfermedades profesionales. Lo que yo deseo presentar es, lo resumo en estos dos cuadros, este y el siguiente. Las reclamaciones, básicamente hay reclamaciones por recargo de prestaciones. Este es el caso, la situación que más afecta a las empresas y que pueden derivar en cantidades cada vez más elevadas y con posibilidades de ser ampliadas porque una enfermedad profesional normalmente no afecta únicamente a una persona, sino a un conjunto de ellas, de trabajadores. Para que el recargo de prestaciones pueda tener lugar, se tienen que cumplir estas dos cosas, que previamente se haya reconocido la contingencia de enfermedad profesional, lo cual se resuelve normalmente en un juicio previo al juicio de recargo. Es el punto clave de la situación. El nuevo cuadro de enfermedades profesionales del año 2006, creo que es, el doctor Sanz decía que el doctor Baselga le había dicho que admite que tiene muchas posibilidades de demanda, que sí, lo incluye casi todo, y es cierto. O sea, ya sea por agente químico, ya sea por dolencia, ya sea por actividad, o sea, por proceso, casi cualquier tipo de dolencia puede caer puede ser considerada una enfermedad profesional. No obstante, por definición, y además el sistema legal admite que no sea necesario probar que la contingencia profesional, se produce por una relación de causa-efecto. Basta, la enfermedad profesional se otorga de pleno derecho cuando está en el catálogo, simplemente la enfermedad, la dolencia aquella está en el catálogo y el proceso patológico es consecuencia de una actividad laboral. No sé, por ejemplo, cualquier tipo de carcinoma de pulmón producido, que puede tener multiplicidad de
causas reales, pues si en el proceso industrial hay sustancias que pueden producirlo, como los hidrocarburos aromáticos policíclicos, por ejemplo, están en todos los humos de escape de las carretillas diésel, por ejemplo, pues ya esta simple correlación admitiría que se considerase que fuera enfermedad profesional si el que la padece y reclama ha utilizado alguna carretilla diésel en su proceso de trabajo. Imaginaros cómo se podría extender el asunto. La segunda condición es que no hayan existido medidas preventivas. Es difícil probar la existencia de medidas preventivas a tiempo pasado, ¿no? O sea, hace 20 años sí que lo hacía bien, sí que habíamos aplicado medidas preventivas. Hace 20 años nadie tiene mediciones que corroboren la aceptabilidad de las condiciones de trabajo en el pasado, salvo en los casos que he dicho, en los reglamentos, las empresas en que se les aplicaban los reglamentos derivados de la primera directiva marco. O sea, algunas empresas que trabajaban con amianto, las empresas que trabajaban con plomo, y algunas empresas que manipulaban cloruro de vinilo monómero. Pero todas las demás empresas, todos los demás agentes que hoy en día están expuestos a sustancias químicas, yo no creo que tengan historial de mediciones de aceptabilidad. Todo lo contrario, más bien han hecho mediciones higiénicas para probar que existía riesgo y poder convencer de esta forma a algún señor que es el que toma las decisiones empresariales de que allí era necesario invertir porque había un riesgo claro de riesgo químico, con lo cual estaban generando la prueba que se conserva de que había habido una situación anómala. Por defecto, si existe daño, se presupone que ha existido falta de medidas preventivas. O sea, la situación es muy negra. Yo diría que para poder, podríamos decir, defenderse de que la reclamación de recargo no corresponde, se puede utilizar alguna de estas tres situaciones. Solo, no sé, lo he pensado, he visto a ver qué otros caminos podía haber y no he visto más. Las defensas de este recargo han de basarse que no existe correlación entre el efecto y la causa y probarlo de forma objetiva, ¿no? Por ejemplo, que la enfermedad no es debida a causas laborales, sino que procede de otros orígenes, tiene otros orígenes. Después veremos algún ejemplo en el que esto es posible hacerlo. O que simplemente los agentes que podían producir aquella enfermedad, aquella dolencia, no han sido utilizados nunca en aquel proceso, en aquella empresa, ¿no? Este sería un primer argumento de defensa, el primero, que no existe correlación entre el efecto y la causa. Después, el segundo gran argumento de defensa es que no ha podido existir exposición. Para ello, lo ha dicho el doctor Sanz, sería muy claro definir lo que es exposición, cosa que no está nada clara, ¿no? Hay gente que confunde exposición con presencia. Hay presencia de aquella sustancia, por tanto hay exposición. Y esto no está nada claro, no está definido cómo determinar de una forma justa cuándo existe exposición a la sustancia química, ¿no? Aquellos argumentos de que una sola fibra de amianto puede producir cáncer de pulmón, pues no es cierta, por reducción al absurdo, ¿no? Yo creo que aquí mismo, en estas salas, se presentó hace unos días, unos meses quizá, un estudio de necropsias pulmonares de personas no laborales, o sea, no expuestas a amianto, obtenido en el Hospital Trias i Pujol, Germans Trias i Pujol, y el promedio de fibras de amianto en tejido pulmonar seco de las personas no expuestas es del orden de 300. 300 fibras de amianto por gramo de tejido pulmonar seco. Es decir, que todos los de aquí tenemos amianto en los pulmones.
y no todos tenemos consecuencias de la exposición al amianto. Por tanto, en algún punto, no sé dónde, ha de existir una exposición al amianto que no produce efecto. Ergo, una sola fibra no mata. Se necesitan muchas. Pero no está definido el concepto de exposición legalmente. El concepto de exposición legal no está definido. Ni la exposición, por decirlo así, por vía inhalatoria, ni la exposición por vía dérmica. Hay una, podríamos decir, una precisión en el Real Decreto de Riesgo Químico, el 374, me parece que dice exposición que implique contacto. Exposición que implique contacto. Aquí pueden hacerse muchas interferencias, muchas suposiciones también absurdas. Por ejemplo, comer sopa con una cuchara de acero inoxidable implica exposición al cromo. Pregunto, el acero inoxidable tiene un 18% de cromo y si como sopa con cucharas de acero inoxidable hay contacto. Es evidente, ¿no? Entonces, ¿todos estamos expuestos al cromo cuando comemos sopa con cucharas de acero inoxidable? Realmente el concepto de exposición tiene que ser precisado. Y la ambigüedad que hay alrededor de él, yo creo que conduce a situaciones muy absurdas. El tercer argumento de defensa es demostrar que la exposición que ha existido es admisible. Esto funciona a veces y a veces no. Muchas empresas de las que estaban sometidas al antiguo reglamento del amianto pueden demostrar que durante el periodo en que ellos utilizaron amianto han estado cumpliendo la legislación vigente. O sea, los límites de exposición al amianto que fueron vigentes en España a consecuencia del reglamento del amianto del año 84. A pesar de ello, estos límites es evidente que no protegían de los daños de exposición al amianto y han surgido casos. Estas empresas tienen personas afectadas por amianto. Hoy en día el límite legal de exposición es mucho más bajo del límite legal que existía en el año 84, 85, 86, 87. De hecho, el límite actual es del año, creo que es del 2003, ¿no? Entonces, se ha cumplido la ley y existe un daño. Y las sentencias, la mayoría de las sentencias, se puede probar, además, de que realmente se cumplió aquella legislación pasada. Y, sin embargo, las sentencias son de enfermedad profesional. Lo tenemos muy... O sea que el asunto está muy mal. Bien, yo para demostrar lo que acabo de decir he preparado unos ejemplos. Por ejemplo, este es uno. Aquí en la parte de arriba, en la zona superior derecha de esta pantalla está el argumento que se utilizó en este caso, ¿no? La historia es un trabajador que venía afectado de hemocromatosis. Esta es una enfermedad que produce mucha cantidad de hierro en la sangre, que evoluciona hacia un daño hepático y en este caso concreto el trabajador murió. Se le diagnosticó una hepatitis tóxica por exposición al ambiente del trabajo. Se utilizó como único argumento el que existía correlación entre los periodos de actividad que se le agravaba la enfermedad y los signos de daño hepático. La calificación de la contingencia fue de enfermedad profesional por exposición a agentes químicos. La enfermedad, la hemocromatosis, es una enfermedad genética. Y, sin embargo, obtuvo una calificación de contingencia profesional. Después, sus herederos reclamaron el recargo de prestaciones y el juicio se celebró para ver si realmente correspondía o no pagar el recargo de pensiones a los herederos de este señor. La demanda, aquí lo digo, los argumentos de la defensa fueron, básicamente el informe médico fue contundente y es que demostró que la hemocromatosis es una dolencia de origen genético y por tanto fue un error en su día calificar esto como
como una contingencia profesional. Y el informe pericial higiénico que acompañaba al médico pues demostró de que ninguno de los agentes químicos que había en aquella empresa y que el Servicio de Prevención de la comunidad autónoma correspondiente, el Servicio de Prevención oficial, por decirlo así, ¿no?, había dicho que sí, que en aquella empresa había agentes químicos. Ninguno de ellos, como la taladrina, que era el que más señalaban, contenía sustancias hepatotóxicas y que las concentraciones ambientales de todas estas sustancias eran dentro de la normalidad. La sentencia fue muy curiosa, porque la sentencia de recargo de prestaciones estuvo muy argumentada. El juez dijo que no podía cambiar la contingencia, porque no se había producido en su sala, sino que ya venía de una sala anterior. Y, por tanto, no la modificó, no cambió la contingencia de enfermedad profesional, a pesar de dar, podríamos decir, muchas explicaciones que sonaban a disculpa. Y desestimó totalmente el recargo, o sea, dejó en recargo 0. Bueno, fue un caso satisfactorio, en fin, por la empresa demandada. También quiero decir aquí que la demanda hubiese producido en esta empresa un quebranto total, hasta el punto que seguramente la cantidad demandada, si se hubiese consolidado, hubiese implicado el cerramiento de esta empresa por económico, ¿no? Y que sus abogados estaban dispuestos a repetir la demanda, repercutir la demanda a los servicios de prevención, podríamos decir, o las entidades preventivas que en su día no habían defendido a la empresa suficientemente bien como para no haber evitado que una enfermedad genética fuese calificada de contingencia profesional. Y lo tenían a punto, ¿eh? Suerte que la sentencia lo evitó. Si no, hubiésemos visto un caso insólito, quizá el primero, en el que una demanda dirigida a una empresa se repercute a las sociedades de prevención que estaban detrás de la calificación de contingencia. El segundo caso es un mesotelioma, en el que la base de defensa fue que no existe correlación entre el efecto y la causa. Se dio en un trabajador de una empresa textil que estaba ya en proceso podríamos decir, desmantelamiento. Este trabajador había trabajado anteriormente en otra industria química que fabricaba viscosa. El diagnóstico se realizó en un hospital general y se atribuyó a una exposición profesional a crocidolita. Es común que los mesoteliomas se atribuyen a exposiciones profesionales. La crocidolita no anda suelta por ahí, ¿no? O sea, siempre se atribuye que si hay un mesotelioma ha tenido que existir algún tipo de exposición profesional a un amianto, a un tipo de amianto, el amianto azul. La demanda se efectúa después del fallecimiento de esta persona, de esta afectona, y son los herederos los que reclaman cantidad por accidente de trabajo en la última empresa en que estuvo trabajando. Y las pruebas aportadas no pudo haber exposición en esta empresa, que es una industria textil. Aquí nunca se utilizó crocidolita como en proceso, nunca, ni amianto de ningún tipo en el proceso de esta empresa. En cambio, en la empresa anterior, la de la viscosa, sí que pudo utilizarse crocidolita, porque el amianto azul tiene muy pocos usos, pero uno de los usos industriales que tiene es el de, podríamos decir, se fabrican juntas de estanqueidad, estopadas, por decirlas, de ejes de motor y de bombas y cosas, que son resistentes a las soluciones ácidas. Es decir, que ahí donde se fabrica viscosa, que hay baños de ácido sulfúrico concentrado, pues sin duda había estopadas que podían tener crocidolita. La sentencia desestimó la demanda por considerar que no hubo acción culposa por parte del empresario ni relación de causalidad entre la última empresa y el daño demandado.
no sé, estoy repitiendo los argumentos del señor Prieto, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es estudiar a fondo toda la información disponible, porque esto es lo que permite, yo creo, que orientar de una forma clara los argumentos de defensa. Aquí tenemos un tercer caso que es exactamente el mismo que ha presentado el doctor Sanz. El argumento que es un cáncer de pulmón epidermoide, ¿no? Que utilizamos como argumento de defensa que no pudo existir exposición. El trabajador había estado, como ya se ha dicho en la exposición que hizo el doctor Sanz, trabajando en una empresa en que se utilizaba berilio en forma de discos, de unos discos metálicos. El berilio es un metal extraordinario, es más ligero que el aluminio, tan duro como el acero, se utiliza para hacer sondas aeroespaciales, satélites y demás. Y la exposición laboral, crítica, profesional que da granulomas pulmonares es cuando ha existido exposición a humos de berilio. Esto se produjo en la época en la que se utilizaba sales de berilio para hacer el relleno, mejor dicho, la pintura interior fluorescente de los tubos fluorescentes, la pintura blanca que hay en la cara interior de los tubos fluorescentes, en su origen tuvo berilio y ahí se dieron estos casos. Hoy en día el berilio no se utiliza en muchas aplicaciones como metal, pero la exposición a berilio en forma de humos solo se produce cuando se fabrica bronce al berilio, que es un bronce muy duro, es el que se utiliza para las herramientas antichispa, ¿no? Las herramientas aquellas que parecen de latón, pero que son tan duras como el acero. En la fundición del berilio puede haber exposición a humos de berilio, pero en este caso, que se utilizaba un disco de berilio metálico, el berilio se llega a utilizar incluso para prótesis dentales, o sea que pretender que coger con unas pinzas un disco de berilio metálico 2 veces al año para sustituir las ventanas transparentes de una célula. El berilio es transparente a los rayos X. Las ventanas de una célula de rayos X para la determinación en continuo de un compuesto químico del proceso, pues era absolutamente descabellado. Así se argumentó, ¿no? Y la sentencia desestimó de una forma clara el cambio de contingencia de este señor que quería pasar a enfermedad profesional. Este es un caso de asbestosis. O sea, el amianto produce asbestosis, además de cáncer de pulmón. Esta es una demanda, yo creo que fue uno de los primeros casos en que intervine. La historia es que 4 trabajadores de una empresa que ya estaban prejubilándose, o prejubilados o prejubilándose, de unos 60 años de edad, demandaron a la empresa en que habían trabajado porque se les había diagnosticado asbestosis incipiente, o sea, en un estado aún muy poco grave, y que llevaban 20 años trabajando en la empresa que fabricaba materiales de fricción. Materiales de fricción son pastillas de freno, discos de embrague y cosas así, que desde hace muchos años, ahora ya no, desde el año 2002 ya no, pero a lo largo de toda la historia han tenido amianto en su composición como material ligante del resto de productos que constituye el material de fricción. La calificación de la contingencia fue enfermedad profesional por exposición a amianto y la empresa recurrió a esta sentencia porque se aportaban solamente unas pruebas de calificación muy débiles, pruebas funcionales respiratorias a personas de 60 a 62 años. Si a las personas de nuestra edad nos hacen estas pruebas funcionales respiratorias, nos encuentran a todos mal, seguro. Si además tenemos una historia de que hemos estado expuestos a amianto, es fácil deducir circunstancialmente, ¿no?, que existe relación. La defensa pudo hacerse muy bien porque esta empresa que era de matriz británica tenía desde los años 70 registros de mediciones ambientales de amianto.
Desde los años 70, o sea, mucho antes de la ley de prevención, mucho antes del reglamento del amianto, que es del año 84, pero allí había gente que tomaba muestras, las contaba, los filtros contaba y lo registraba y se conservaban estos registros. Después, a partir del reglamento del amianto del año 84, esta empresa lo siguió rigurosamente y tomó muestras, hizo los análisis, contrastó los resultados y los guardó en unos libros de registro, que es lo que la ley decía. O sea que se pudo aportar sentencia de que a lo largo de toda la historia de esta empresa se habían cumplido los límites legales que había de amianto en España. Se pudo probar técnicamente, ¿no? O sea, la empresa se pudo defender porque tenía buenos programas de higiene industrial, cosa yo creo que ahora no pueden hacer muchas otras empresas. Se consiguió que se desestimara la demanda de recargo de prestaciones. Yo no sé si hoy esta empresa hubiese tenido tanto éxito. Hoy. Esto es de los años finales de los 80, por decirlo así. Bien, este será el último caso. Este es un carcinoma escamoso de pulmón que afectó a un trabajador de una empresa de vulcanizado de caucho. En principio con incapacidad absoluta derivada de la enfermedad común que se le había diagnosticado, ¿no? Entonces la demanda es que fue de cambio de contingencia. Quería el trabajador que se le reconociese enfermedad profesional, porque según se indica, esta enfermedad profesional se encuentra en el cuadro de enfermedades profesionales en la industria del caucho, porque se relaciona, o sea, en la industria del caucho aparece en el cuadro de enfermedades profesionales y se reconoce que se pueden dar casos de cáncer por exposición a aminas aromáticas, que son unos productos que se utilizaron pues, no sé, al principio de este tipo de industria. La beta-naftilamina y el 4-aminodifenilo eran sustancias que se utilizaban originalmente en la industria del amianto. Se habían utilizado hace 40 años, yo no sé cuántos. Hoy en día no se utilizan, no se utilizan. Y la empresa, por otra parte, pues tenía un registro claro de podríamos decir, de sus programas de higiene industrial, ¿no? Entonces se argumentó la defensa también con un informe médico en el que se aportaron toda una serie de antecedentes clínicos del propio trabajador afectado, que ya había padecido cáncer de cuerdas vocales, era exfumador y que las aminas que se utilizaban en el pasado no ocasionaban cáncer de pulmón. Estaban en el cuadro de enfermedad profesional, pero las aminas aromáticas derivadas de la industria del caucho lo que producían era cáncer de vejiga urinaria, pero no de pulmón, ¿no? Esto el médico lo argumentó brillantemente. Y desde el punto de vista higiénico se intentó hacer lo que se pudo y se investigó la presencia de agentes químicos cancerígenos pulmonares en esta empresa y no había ni uno en la actualidad, ¿eh? No había ni acrilonitrilo ni hidrocarburos aromáticos policíclicos, que los famosos humos están en los humos de combustiones incompletas. El proceso de caucho hoy se hace a baja temperatura y no había nada de todo esto. Incluso la empresa había investigado, tenía un programa de investigación del único agente que se relaciona con la industria del caucho actual, que son las N-nitrosaminas. En la legislación española esto ni se cita, pero sí en la alemana, y se considera que hoy es el agente más crítico dentro de la industria del caucho, el que se pueden formar N-nitrosaminas en los procesos de vulcanización. Esta empresa incluso esto lo investigaba higiénicamente y pudo probar de que los valores estaban dentro de los límites alemanes, pero ya eran unos límites de referencia existentes. La sentencia del Juzgado de lo Social Provincial desestimó la demanda, pero el trabajador hizo un recurso al Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma que confirmó la sentencia del Tribunal de lo Social. Incluso un siguiente recurso al Tribunal Supremo unificó la doctrina y no admitió el recurso. No acabo de entender yo los términos jurídicos estos, pero yo supongo que el señor Prieto me lo explicará algún día.